Existen noches que fracturan la historia. París, 1913. Lo que iba a ser una elegante velada en el teatro se transformó en un campo de batalla del que nadie pudo escapar. Nadie detuvo la función, porque lo que estaba ocurriendo en el escenario era una declaración de guerra. La obra se titulaba La consagración de la primavera. No fue una protesta ordinaria, fue un colapso del orden que terminó en desafíos a duelo y una lluvia de objetos sobre la orquesta. Aquella noche, el mecanismo del arte occidental se fracturó mediante una operación deliberada de provocación estética y diseño social ejecutada por 3 hombres: Igor Stravinsky, Vaslav Nijinsky y Sergei Diaghilev. El contrato entre Diaghilev, director de los ballets rusos, y Gabriel Astruk, gerente del teatro, establecía que la temporada de 1913 se desarrollaría en un edificio diseñado para la ruptura. El Théâtre des Champs-Élysées, construido con hormigón armado por Auguste Perret, representaba la sobriedad técnica frente al ornamento del siglo anterior. El edificio era un desafío arquitectónico. Mientras que la ópera de París se hundía en el terciopelo y el oro del pasado, el nuevo teatro de Perret desnudaba la estructura. Para la élite parisina, entrar allí ya se sentía como una transgresión. El hormigón a la vista era un recordatorio de que el mundo industrial estaba reclamando su lugar en el arte. Dentro de este marco de modernidad estructural, Diaghilev preparó el terreno de forma administrativa. Distribuyó estratégicamente entradas gratuitas a jóvenes artistas de la vanguardia parisina, situándolos en las zonas de acceso inmediato a los palcos ocupados por la aristocracia y la alta burguesía. Esta maniobra de Diaghilev no buscaba una audiencia, buscaba una colisión social. París funcionaba entonces como el nodo central del mercado artístico global. Stravinsky ya era un activo rentable tras los éxitos financieros de El pájaro de fuego y Petrushka. Sin embargo, para esta producción, el mecanismo creativo se desplazó hacia lo primitivo y lo técnico. La coreografía fue delegada a Nijinsky, quien carecía de formación académica, pero poseía una visión radical del movimiento. Durante los ensayos, los músicos de la orquesta ya habían manifestado quejas formales por la dificultad técnica de la partitura, que exigía ejecuciones en registros casi imposibles para los instrumentos de la época. La prensa, alimentada por filtraciones interesadas del propio Diaghilev, había generado un clima de hostilidad preventiva bajo el pretexto de defender la tradición francesa frente a la barbarie rusa. Stravinsky no buscaba la belleza, buscaba el origen. Había pasado meses estudiando ritos paganos y canciones populares rusas, destilándolas hasta convertirlas en algo rítmicamente violento. Lo que el público iba a escuchar no era la evolución de la música clásica, sino su demolición sistemática. A las 20:45, la batuta de Pierre Monteux dio la señal. Pero lo que surgió del foso no fue música, fue un sonido deforme, un solo de fagot llevado a un registro imposible que hizo que el público se sintiera por primera vez insultado. Stravinsky lo escribió en una tesitura tan aguda que el instrumento perdió su color natural, sonando como una flauta forzada. El registro de testimonios indica que las primeras risas estallaron antes de que se abriera el telón. No fue una reacción a la danza, sino a la alteración técnica de la música. Un espectador en la galería gritó preguntando por un médico para el instrumento. Cuando el telón se levantó, el conflicto se materializó en el cuerpo mismo del movimiento. La escena mostraba un grupo de bailarines con túnicas pesadas, los pies girados hacia adentro y las rodillas dobladas. La anulación de la verticalidad y la gracia del ballet clásico fue interpretada por el sector conservador como un insulto personal. En el ballet tradicional, el bailarín lucha contra la gravedad para parecer etéreo. Nijinsky hizo lo contrario.
obligó a sus intérpretes a pisotear el escenario con toda su fuerza, como si intentaran despertar a la tierra misma. Cada salto no terminaba en una pose elegante, sino en un impacto sordo que resonaba en toda la sala. Aquella anulación de la verticalidad fue sentida por el público como una agresión física. La condesa de Pourtalès, figura central de la vida social parisina, se puso en pie en su palco y declaró: «Tengo 60 años y es la primera vez que alguien se atreve a burlarse de mí». Su queja no era estética, sino de estatus. En respuesta, el compositor Florent Schmitt gritó desde el patio de butacas: «¡Cállense, rameras del siglo XVI!». Aquella frase fue el mecanismo que activó la violencia física. Jean Cocteau, testigo directo, escribiría después que bastaba mirar la sala para entender que el escándalo era inevitable. Los informes policiales y las crónicas de prensa del día siguiente describen un teatro transformado en un campo de batalla. Se produjeron bofetadas entre espectadores de frac y jóvenes estudiantes. Las crónicas relatan que Maurice Ravel fue insultado y tildado de sucio belga por defender la música. En los pasillos se intercambiaron tarjetas de visita para formalizar duelos a espada. La atmósfera se volvió tan tóxica que la policía tuvo que intervenir. Pero los agentes estaban confundidos. No sabían si debían arrestar a los jóvenes que gritaban de entusiasmo o a los aristócratas que lanzaban sus gemelos de oro contra la fosa. La orquesta, protegida apenas por el borde del escenario, tocaba bajo un bombardeo de programas de mano, sombreros y bastones. Aquel caos era la representación en vivo de la música de Stravinsky. Mientras tanto, en el foso, la orquesta de 100 músicos seguía ejecutando una de las partituras más complejas de la historia. Pierre Monteux había recibido una instrucción administrativa clara de Diaghilev: no detenerse bajo ninguna circunstancia, ni siquiera ante el impacto de objetos en los instrumentos. El ritmo de la música, basado en bloques de percusión agresivos y cambios constantes de compás, servía de metrónomo para el caos en la sala. Desde la perspectiva técnica de los bastidores, la situación era de una urgencia extrema. Igor Stravinsky, incapaz de soportar el ruido de la sala desde su asiento en la cuarta fila, huyó hacia la zona técnica detrás del escenario. Allí encontró una infraestructura de emergencia improvisada. Václav Nijinsky, que estaba subido a una silla de madera en el lateral, fuera de la vista del público, gritaba números en ruso a pleno pulmón: 17, 18, 19. Debido al volumen de los gritos y silbidos de la audiencia, los bailarines no podían escuchar la orquesta. El único mecanismo que permitía que la obra continuaba era la voz de Nijinsky, marcando el tiempo. Stravinsky tuvo que sujetar físicamente a Nijinsky por la chaqueta para evitar que éste saltara al escenario para enfrentarse a quienes abuchaban. En la cabina de iluminación, Diaghilev operaba los interruptores de la sala. Ordenó encender y apagar las luces de forma intermitente, esperando que la luz blanca total calmara a la multitud. El efecto fue nulo. La arquitectura de hormigón del teatro solo amplificaba el estruendo. El clímax de la obra, la danza sacral, se ejecutó en medio de una atmósfera de motín. La bailarina principal, Maria Peltz, realizó sus espasmos coreográficos mientras en la platea se producían expulsiones forzadas y la seguridad intentaba restablecer un orden que ya no existía. La obra no fracasó por falta de ejecución. Se completó con un rigor profesional que contrastaba con la descomposición del orden público en las butacas. Al finalizar la función, el silencio fue breve, seguido de una mezcla de ovaciones feroces y abucheos ensordecedores. El protocolo de saludos se cumplió con una frialdad casi administrativa. Stravinsky, Nijinsky y Diaghilev abandonaron el edificio por una salida lateral.
Se sabe que pasaron el resto de la noche recorriendo el Bois de Boulogne, procesando la certeza de que habían ejecutado un cambio irreversible en la historia de la música. Diaghilev, el estratega financiero, sabía que el escándalo era la mejor herramienta de marketing. La demanda de entradas para las funciones siguientes se disparó de inmediato. La consagración no cambió solo el lenguaje musical, cambió la relación entre el público y la obra. Desde ese momento, el ritmo pudo imponerse a la melodía, el cuerpo al decoro y el conflicto al consenso. El siglo XX empezó ahí, no por acuerdo, sino por ruptura. Aquella noche en París no se destruyó una obra, se destruyó un sistema de percepción. El público que entró en el Théâtre des Champs-Élysées pertenecía al siglo XIX. El que salió, aunque no lo supiera, ya habitaba la fractura de la modernidad. Porque cada historia guarda un secreto y la próxima los va a sorprender. Nos vemos el jueves. Que estén muy bien.